Hola comunidad de Rose Reef, estoy muy contenta el día de hoy de presentar a la invitada que tenemos hoy en nuestras charlas recurrentes, Diana Kuhlman, quien es Creative Director and Creative Excellence Manager de McCann San José. Mucho gusto, Diana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados porque vamos a compartir una charla en torno a tu participación como jurado en el Festival de Cannes Lions 2024 en la categoría de Social and Influencer Lions Shortlisting. Diana, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy súper feliz de estar acá. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá que sea un tiempo donde todos podamos aprender un montón. Sí, claro, y pues es muy importante para nosotros tener contacto con creativos, creativas como tú. En nuestro medio es siempre muy inspirador saber qué es lo que nos tienen que decir, qué es lo que nos tienen que compartir a través de sus experiencias, de sus largas trayectorias. Entonces, pues bueno, hoy va a girar en torno a Cannes y tu participación, la entrevista del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la entrevista. Y pues bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora como miembro del jurado de Social and Influencer Lions en Cannes Lions 2024? ¿Y qué criterios consideras más importantes para evaluar las campañas de esta categoría? Buenísima la pregunta. Muchas gracias, Diana. Creo que el proceso de jurado ha sido sumamente interesante. Es un festival muy preparado. Desde antes de empezar a juzgar, tuvimos que pasar por procesos, tuvimos reuniones con la presidenta de jurado, escuchamos hacia dónde queríamos llevar la categoría, tuvimos incluso cursos para evitar sesgos, para hacer el proceso de juzgamiento lo más correcto posible. Y en general la plataforma de Cannes pues es una plataforma muy completa, no te deja votar por ningún caso hasta que no hayas revisado todos los materiales de ese caso. Entonces ha sido una experiencia excelente, la verdad. La creatividad que se ve en Cannes definitivamente es la mejor, entonces por ese lado, increíble. Ok, perfecto. Y dentro de estas evaluaciones que has estado haciendo, ¿qué tendencias emergentes has observado en las campañas que has revisado este año y cómo crees que se está redefiniendo la industria de la publicidad digital a raíz de eso? Bueno, creo que una tendencia que definitivamente vi en la categoría es la necesidad de las marcas por conectar con la generación Z. Hay una necesidad muy grande y creo que la categoría se presta mucho para eso. Y pues obviamente tiene que ver con cómo conectamos con ellos, cómo generamos esos vínculos, sobre todo teniendo una generación que cada vez envejece más y pues está llegando. Y creo que algo que está redefiniendo la industria es el tema del transmedia, cómo estas ideas empiezan a trascender de solamente social a convertirse en algo todavía más fuerte y potente. Hoy en día hay muchas ideas en digital y esas que se salen del paisaje publicitario son las que más resaltan y pues son las que buscamos que traigan esa frescura a la industria. Ok, perfecto. Y dentro de toda esta evaluación y frescura, innovación que has estado observando, ¿cómo es que logran las campañas más exitosas equilibrar la creatividad con la eficacia en términos de impacto y resultados? No sé si tengas como algún ejemplo que hayas visto durante tu proceso de evaluación que puedas decir, como esto, si es que puedes hablar de ello, ¿no? O si no, solo hablar de ello en general. Sí, claro. Bueno, hubo una idea en específico que creo que puede responder muy bien esta pregunta, que se llamaba Meet Marina Prieto. La idea como tal, entiendo muy bien al target y su atención. Es una idea que en realidad es business to business. Ellos lo que hacían era vender estos espacios publicitarios en los subways y su inversión de compra venía pues cayendo y cayendo porque se creía que no era tan efectivo. Entonces, la forma en la que hicieron demostrar que sí era efectivo fue justamente creando pues esta campaña de lo que compartía ser el perfil de una abuelita, que era la cosa más linda del mundo. Tenía 28 followers, realmente era una abuelita más en el mundo. Pero el hecho de ponerla a ella en los subways creó esta conversación digital de quién es esta persona, busquémosla, sepamos más de ella, porque está por todo el subway, ¿verdad? Y pues la misma publicidad de su producto y servicio pues hizo que esta abuelita pues creciera y se convirtiera en todo un trend en ese caso.
Entonces, me encanta porque la idea va directamente a los resultados que la marca necesita. Es una idea sumamente simple, sumamente fresca, pasa muy bien por la categoría de social influencer y pues los resultados hablan por sí solos, entonces sí. Ok, perfecto. Y dentro de revisar como todas estas campañas y formar parte del jurado, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado como jurado al ver la lista de campañas y elegir y cómo manejar? Bueno, primero esa parte, vamos a empezar por esa parte de los desafíos. ¿Cuáles han sido esos desafíos a los que te has enfrentado al ser jurado? Bueno, creo que siempre es muy importante la categoría, porque muchas veces hay una idea muy buena en la categoría incorrecta. Entonces, eso es como el primer filtro que uno suele hacer. Okay. De repente hay ideas que se repiten en varias categorías y definitivamente la puntuación que uno les da no va a ser la misma porque depende de qué tan bien se adapten a cada una de esas categorías. Pero siempre hay detalles que ayudan a ir filtrando las ideas y a ir encontrando cuáles son esas que más brillan. Algo que, por ejemplo, yo me di cuenta que ayuda muchísimo en este proceso de juzgamiento es la ficha técnica. A veces no se puede decir todo en el caso y a veces uno incluso como jurado pues queda con algún tipo de duda, queda con algún tipo de que quiere repasar algo y esa ficha técnica pues viene a ser de muchísima ayuda. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Ok, perfecto. Y bueno, dentro de pues de los desafíos se encuentra creo que también como el caso de cómo has manejado las diferencias de opinión que has tenido con otros miembros del jurado. Bueno, yo soy una persona que cree mucho en mi opinión, o sea, también tener esa apertura de recibir ese feedback, ver qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Cuáles son los puntos válidos, cuáles son puntos que tal vez no son tan válidos, pero sobre todo un tema de también seguir uno el instinto que uno tiene. Entonces, creo que eso ayuda mucho. En el caso de shortlisting, es virtual 100%, entonces tampoco tenemos como ese tema de sentarnos todos juntos en una mesa y poder conversar. Sin embargo, pues obviamente es una categoría donde muchas personas quieren opinar, muchas personas quieren ver y demás, y pues más que todo es eso, como uno usa su propio criterio primero antes que el de los demás. Claro. Y bueno, esto que dices de usar tu propio criterio, ¿has tenido como dificultades como en cuanto a el sesgo que puede tener a veces? O sea, como, ¿qué piensas acerca de eso? Eso es una gran pregunta. De hecho, Cannes te hace como un pequeño curso de sesgos antes de empezar a juzgar. Eso ayuda muchísimo. Yo en lo personal he estudiado mucho el tema de los sesgos. Me he informado mucho sobre eso, entonces creo que lo tengo muy, muy fresco. Eh, pero sí, definitivamente es algo, es un tema que hay que tomar en cuenta. De hecho, la presidenta de jurado nos comentaba que nosotros recibimos casos que vienen de contextos culturales muy diferentes a los que posiblemente vivimos. Entonces, no es juzgarlo bajo nuestros propios ojos necesariamente, sino también ponerse en los zapatos de ese target, ponerse en los zapatos en ese contexto, ¿verdad? Para poder entenderlo y pues también tener esa empatía o esa apertura que posiblemente uno no le salga naturalmente por no estar en ese contexto específico. Entonces, hay mucho como tratar de tener esa empatía y ese entendimiento de que no, las cosas son diferentes alrededor del mundo y eso no hace que yo no lo tenga que premiar. Todo lo contrario, eso hace que yo pueda expandir pues, mi conocimiento y poder encontrar esas grandes ideas. Eso que mencionaste de adentrarte mucho como a la idea o las ideas en torno a los sesgos, creo que me parece como muy valioso porque pienso que muchas veces las personas que están en los jurados no solo hablemos de este festival, ¿no? O sea, hablemos de cualquier tipo de festival en el que se premien campañas. ¿Qué les podrías decir, no? O sea, como en cuanto a qué consejos a ti te ayudaron, como, no sé, dame tu top 3 de consejos, ¿no? Frente a, a mirar de manera distinta un caso, pese a que tú no pertenezcas al contexto o a las personas a las que está dirigido ese caso. Eso está buenísima esa pregunta. Al final de cuentas, la creatividad es crear algo, ¿verdad? Y sobre todo crear ideas. Entonces, creo que algo que a mí me ayuda mucho, sobre todo cuando no entiendo muy bien el contexto de más, es
preguntarme las bases de una idea y si es el caso las incluye, ¿verdad? Eso, ¿cuáles son esas bases de una idea? Las bases de una idea son el problema. ¿Cuál es el problema? Si tal vez, vuelvo y repito, tal vez el problema para mí no es fuerte específicamente, pero en ese contexto y en esa cultura sí lo es, en esa situación sí lo es. Eso es algo que definitivamente vale puntos. El tema de insight, ¿cuál es ese insight que puede llegar a conectar a la marca con este problema, ¿verdad? Que no se sienta algo completamente desalineado o desconectado, sino todo lo contrario, que haya un ADN de la marca de por qué puedo entrar en este contexto o en este problema, por qué es algo importante para mí y también porque tengo el derecho de decirlo o hacerlo. Y por último, el tema de la idea como tal, que es cuando agarras este problema y este insight y puedes transformar una solución fresca que no te veías venir. Entonces, muchas veces el contexto también puede parecer muy hermoso, pero si es una idea, no va a servir ese hermoso contexto porque se queda solo en un contexto. Entonces creo que algo que me ayuda mucho a entender, sobre todo cuando estamos en situaciones diferentes, es si hay una idea o no hay una idea. Y ir como desglosando esos elementos para poder entender el potencial de esta idea, qué tan fuerte es. Qué fuerte. Aproximadamente, ¿cuántas campañas revisaste? Fueron 376. Wow. ¿Y cuánto fue? ¿Hubo un tiempo límite que les dieron para hacer esa calificación? Nos dieron una fecha, pero no era por tiempo, era básicamente ir todos los días sacando un espacio para poder lograr antes de esa fecha el juzgamiento. Wow, qué fuerte. ¿Y cómo le hiciste para justo no saturarte, ¿no? O sea, porque creo que al final revisaste muchísimos casos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Entonces, ¿cuál fue tu proceso de adentrarte, pues, realmente a, pues, ser jurado y hacerlo, pues, bien a tu manera, ¿no? Yo creo que en mi caso, sinceramente a mí me apasiona muchísimo Ok. y creo que cada caso era como una inyección de inspiración, por así decirlo, y de poder también ver hacia dónde vamos como industria. Entonces, yo sinceramente agarré mi sillón, agarré mi pantalla, lo puse como si fuera un cine, con palomitas, todo el tema, y empecé pues a darle así durante varios días. Entonces, no fue tan abrumante. Y creo que hoy en día como que la industria también está bien entrenada de cómo hacer casos, entonces ya no son esos casos larguísimos o que eran muy redundantes, sino más bien como que ya van un poco más dirigidos a lo que tiene que decir, entonces también eso ayuda mucho. Sí, claro que ahora también como la inmediatez de los mensajes, también supongo que jugó como un papel como muy interesante ahora en lo que dices principalmente, ¿no? Porque, bueno, al menos si yo que soy parte de la generación Z y digo como, sí, o sea, obviamente me veo un comercial que sea como mucho más corto que a uno que dure como 4 minutos, ¿no? O sea, y aparte pues también la categoría en la que tú estás haciendo tu trabajo como jurado, pues también se presta como a esa inmediatez, o tú qué viste, ¿no? O sea, ¿qué puedes hablar acerca de la inmediatez? ¿La observaste? ¿Viste que fueron más cortos, más concretos? ¿Qué pasó? Yo creo que hay una regla que no ha cambiado desde que empecé hace ya casi más de una década en publicidad y es que menos es más. Entre más simple sea la idea, mejor. Yo tenía un director que me decía, si vos puedes contar la idea en una oración, es una buena idea. Y creo que eso ayuda mucho con los casos. Entre más rápido yo pueda entender la idea, es más fácil para mí saber si la idea está bien bajada o si de repente más bien está muy complicada, etcétera, etcétera. Entonces, entre más rápido y entre más simple, mejor. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a ir pasando a las últimas preguntas. Y la primera es, justo otra vez involucrándonos en el tema de redes sociales, ¿cómo crees que las redes sociales están cambiando la forma en que las marcas interactúan con la audiencia? Y pues, ¿qué papel juegan los influencers en esta transformación? Está buenísimo. Yo creo que la social lo que busca sobre todo son vínculos. Vincular, cómo hago que la marca realmente vincule con la persona. Y eso es algo que es, creo que trascendental para la generación Z. Es un tema de cómo genero ese vínculo personal desde el entretenimiento, desde mi marca, ¿verdad? Y eso puede generar mucho esa lealtad que se necesita hoy en día. Entonces, creo que el tema de
aprovechar ese acercamiento directo para generar esos vínculos es lo principal. Y con respecto a los influencers, justamente hay una diferencia entre usar un influencer para expandir una idea y usar un influencer porque la idea pasa por el influencer. Y creo que esas son las ideas más valiosas, las ideas en las que el influencer realmente es parte de la idea y no solamente un medio más para transmitirla. Entonces, eso me parece muy importante. Ok, perfecto. Y por último, ¿qué características hacen que una campaña de influencer marketing destaque en Cannes Lions? ¿Qué es lo que tú podrías decir? O sea, ¿cuáles son tus highlights de todo lo que estuviste viendo? Bueno, creo que uno de los highlights es justamente el tema de el uso de social, ¿verdad? Que no se sienta como una campaña más en este paisaje publicitario, sino que realmente se sienta esa frescura, esa innovación. Y en el caso de los influencers, mucho también de lo que acabo de decir, de no estoy usando un influencer por usarlo, sino realmente lo estoy usando porque la idea parte de ese influencer, o este influencer es necesario en esta idea. Y fuera de eso, creo que también el tema del transmedia, que las ideas puedan trascender del medio, es algo que le da mucha fuerza a la idea. Entonces, sí. Claro, y bueno, por último, esta es una pregunta ya mucho más personal. ¿Cómo te sentiste al formar parte del jurado de Cannes Lions 2024? ¿Ya lo habías hecho antes o es tu primera vez? Cuéntanos un poco. Yo había sido jurado de otros festivales de mucha relevancia, pero es la primera vez que soy jurado en Cannes. Y creo que a nivel personal significó mucho, porque mi carrera empezó, por así decirlo, por una equivocación. Okay. Yo no tenía que ser publicista, era arquitecta y un día, pues básicamente me equivoqué de clase y terminé en una clase de publicidad y me encantó. Y partiendo de esa clase, me metí a Young Lions y ni siquiera había empezado a trabajar, no tenía nada, mucha experiencia en nada de esto. Y gané y llegué a Cannes Lions y ahí fue donde yo sentí como a Dios diciéndome, este es como su camino, ¿verdad? Entonces como que yo tuve un giro en mi vida de entrar a publicidad de una manera que no era pensada realmente o planificada. Y Cannes para mí representó ese, usted tiene que estar aquí. Entonces, el ahora ser invitada a ser jurado, después de muchos años de trabajo, después de mucho esfuerzo, después de muchos logros, pero haber llegado acá, pues para mí significa mucho. Definitivamente más de saber que estoy haciendo las cosas bien y que todavía se viene mucho por delante. Ay, qué padre. Pues muchísimas felicidades por esto. Me da mucho gusto. Creo que es aún más satisfactorio cuando uno sabe que pertenece a esos lugares donde comienza a ser incluido también, ¿no? Y que no solo como, sí, estoy aquí adentro, sino también una... Entonces, pues muchas felicidades por eso. Y por último, te quisiera preguntar también acerca de, pues, tu participación como mujer, ¿no? O sea, como jurado, y qué le dirías como a otras mujeres de la industria en Latinoamérica respecto a, pues, estar ahí en Cannes, ¿no? O sea, y formar parte del jurado, o sea, ¿cómo tú las alentarías para que no dejen de trabajar por pues justo ese sueño y ese anhelo y qué podrías decirles? Buenísimo, me encanta esa pregunta. Yo creo que hay que tener siempre una meta y como un propósito, porque así uno sabe hacia dónde va. Creo que eso incluso aplica si somos hombres o mujeres, pero en mi caso específico, el hecho de tener un propósito, y yo encuentro ese propósito mucho en la publicidad, a mí me encanta lo que es la comunicación a las masas, y sinceramente la razón por la que dejé mi vida pasada de arquitecta y me empecé a dedicar a la publicidad fue porque le encontré muchísimo valor a la generación de ideas y al impacto que podían tener a nivel social. Me parecía, pero increíble. Entonces, haber tenido como esa meta y como ese quiero hacer campañas publicitarias relevantes de las que yo me siento orgullosa, fueron como esa gasolina que me ayudó a seguir, incluso cuando las cosas no eran fáciles o incluso cuando pasaban cosas que me desanimaban o demás, como tener esa meta a mí me ayudó mucho a seguir adelante y hasta el día de hoy me sigue ayudando. Entonces, creo que ese sería mi consejo. Y realmente si tienen esa pasión por la publicidad, recuérdenla y sean absurdamente positivos.
porque definitivamente esto es una industria en la que si no somos absurdamente positivos, el primer no nos va a poner deprimidos o nos va a bajonear y ese absurdamente positivo puede hacer que pasemos de un nada a un todo, a un canes. Entonces, ese sería como mi consejo. Pues muchísimas gracias por la conversación, Diana. Estoy segura que a todas las personas que nos escuchan les va a interesar y les va a resonar y quizá puedan sentirse incluso identificados, identificadas con lo que nos cuentas acerca de tu experiencia y más, pienso también que en esta parte de identificarse, la experiencia personal, ¿no? Porque justo creo que al menos en Rosbrief, la comunidad que forma parte de nuestro medio, pues está muy interesada y apasionada por la industria, ¿no? Porque qué sucede, cuáles son las historias que tenemos que escuchar más, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por esta conversación y pues muchas gracias también a toda la audiencia que nos está escuchando, viendo, sintonizando desde donde sea que estén. Muchísimas gracias, Diana. No sé si quieras decir algo más para despedirte. Pues primero que todo, muchas gracias a ustedes también. Yo creo que estos esfuerzos que están haciendo son súper importantes para la región, así que de verdad que gracias. Y también pues para toda la gente que nos está viendo, siéntanse libre de buscarme. Yo estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en todos lados, Diana Kuhlman, y de verdad que estoy más que a su servicio, a disposición para ayudarles y que tengamos conversaciones de lo que sea que les guste o necesiten saber de la industria, aquí me van a tener. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, comunidad de Rosebrief. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse de más conversaciones significativas como la que acabamos de tener con Diana. Muchísimas gracias. Adiós.